Arrancamos con otro programa de Plural. Hoy vamos a empezar ya rapidito porque tenemos varias informaciones con nuestra columnista, con Silvia Kloster. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Gracias, buenas noches, Raúl. ¿Con qué temas? Mira, quiero comentar una opinión consultiva que salió la semana pasada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al tema del cambio climático y los derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Por qué lo traigo? Porque en realidad es la primera vez que este organismo internacional se manifiesta respecto a el impacto que tiene el cambio climático en los derechos humanos. ¿La primera vez? Es la primera vez vinculada al cambio climático. Ha habido sí. otras opiniones consultivas vinculadas al ambiente, al derecho humano, al ambiente sano, digamos, como un derecho. Pero esta vez, la verdad que su fundamento es largo, pero podemos sintetizar en algunos puntos importantes. Primero que, a ver, todos los países lo tienen que cumplir, todos los países que forman parte de la OEA, la Organización Interamericana de Estados de América, ¿no? Tienen la obligación de cumplir esta. Es una norma que en realidad guía un poco a los estados, a todos los poderes, ¿no? Pero a los estados partes de la Organización Internacional de Naciones Unidas vinculados a América, ¿no? Puntualmente. Esta opinión consultiva, que es la número 32, fue solicitada por dos países. Esto es así el mecanismo, digamos, por la reglamentación. Chile y Colombia solicitan a esta Corte que se expresen respecto a los problemas que están teniendo en sus países vinculados a la desertificación, ¿no es cierto?, a las emergencias climáticas, vinculados a los incendios, a los eventos climáticos, un poco para ordenar un poquito, ¿no?, e impulsar también la tarea interna de cada uno de los estados. Y la Corte ha dicho que primero que reconoce al tema del cambio climático como científicamente, ¿no?, como asociado a las actividades antrópicas, como ya hoy Naciones Unidas en general lo ha hecho, pero esta Corte ratifica esto, se manifiesta con preocupación, diciendo que los estados tienen que trabajar en medidas de mitigación y adaptación más concretas, más firmes. También hace como una evaluación de cómo deben los estados incorporar normativas específicas vinculadas a esto, pensando también en los sectores más vulnerables. Este derecho humano al clima, habla de un clima al ambiente sano, claro. Claro, acá el clima, habla de clima sano, o sea, claro, dentro de lo que es el ambiente, al clima sano. Reconoce también esta crisis global vinculada a lo que es el cambio climático, a la contaminación en general, de distintos tipos de residuos y a la disminución de la biodiversidad, ¿no? Como en ese marco preocupado por esto se manifiesta, ¿no?, de esta manera. ¿Cómo lo hace? Vincula o pide a 260 partes, distintas instituciones, ONGs, academia, que hagan una valoración de la situación y toma eso como un antecedente. En síntesis, lo que pide, reconoce por primera vez, esto que te decía yo, el clima sano, reconoce también el derecho a la naturaleza y a sus componentes como un derecho, como un agente de derecho, ¿no?, como una persona de derecho. Esto que veníamos viendo ya en América Latina, en algunos países, lo manifiesta concretamente. También habla sobre la obligación que tienen los estados de mantener un equilibrio ecosistémico, el derecho y el deber de proteger, digamos, de preservar y también de evitar acciones que de alguna manera dañen al ambiente. Por otro lado, también establece en ese marco o le da relevancia a las opiniones de los pueblos, ¿no?, o sea, las comunidades, cosas que nosotros veníamos viendo, escuchando, pero digamos, de esta manera de una manera lo pone en valor. Y como son opiniones consultivas que tienen que aplicar los estados, de alguna manera esto es relevante, ¿no? También habla de ¿Es una comunicación al Estado a partir de ahora tenés que cumplir esto? Exactamente, a los estados que lo solicitaron, pero a su vez a todos los que son parte. Claro. ¿Sí? Es obligatoria, es una de las digamos, requisitos que ha puesto claramente en la Corte, diciendo que la opinión consultiva en toda su totalidad es obligatoria para los estados partes, o sea, no hay una opción de cumplir o no.
También habla de la no regresión, del que el Estado debe seguir trabajando en mejorar, en la aplicación de normas que van acorde a la problemática de cambio climático, incorporarlas en su marco teórico interno, ¿no? Como norma, como normativa, como aplicación puntual. También habla sobre esta necesidad de defender a los defensores del ambiente, a las personas que de alguna manera luchan para, digamos, hacer valer derechos vinculados a la tierra y demás. Estos defensores ambientales que ya el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional sobre información y participación ciudadana, también lo traía, bueno, lo retoma, la Corte Interamericana lo retoma como un concepto claro, digamos, y obviamente establece la obligación de los estados de ponerse, digamos, a la altura de las circunstancias. ¿Y qué va a pasar con nosotros que ahora somos anti-verdes? Y nosotros, a ver... Nosotros como país, digo, como ¿no? país tenemos la obligación de cumplir, o sea, no podemos, primero no podemos... Primero hay un principio fundamental que es de no regresión. Sí. Claro. Más allá de eso, en el caso de que no se cumpliera toda la normativa que tiene Argentina, que es mucha, y es muy importante, y llevó años para poder lograrla, tiene que ser, digamos, de alguna manera reducida a una nueva ley o una negación. O sea, no se puede, claro. Si no hay un incumplimiento normativo, acá entramos ya a cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del funcionario público y demás. Así que nosotros tenemos que seguir aplicando la norma, aplicando todo el badaje que tenemos, excepto que haya una nueva ley que deje sin efecto la anterior, cosa que esperemos que no pase. Es poco probable, claro. Es poco probable, yo creo que hay mucho del discurso, pero en realidad las provincias siguen trabajando en los temas ambientales, en mayor o menor medida. La Nación también, aunque se ha reducido a una subsecretaría, lo que era el ministerio antes. Creo que sí, se sigue trabajando tal vez más silenciosamente. Igual hay efectos colaterales, ¿no? Claro. Cuando el presidente se manifiesta de esta forma, realmente hay un efecto. Lamentablemente esto no es positivo para el país. Hoy el mundo cada vez está más preocupado por la crisis ambiental que tenemos y la crisis climática, con lo cual no nos deja bien parados, ¿no? Pero creo que dentro de lo que es jurisdiccional y son las provincias, los municipios, tienen una valoración del tema ambiental y es de esperar que se siga trabajando en ese sentido, ¿no? Silvia, la provincia, ¿cómo está parada ahí? Digamos, nosotros estas indicaciones, digamos, ¿nos alcanza, no nos alcanza? Nos alcanza al país, de hecho nos alcanza al país, obviamente, y a toda la normativa interna, ¿no? Claro. Y esto sí tiene que ver con los distintos poderes, tanto el administrador, el ejecutivo, tanto desde lo que sea un municipio, un consejo deliberante, lo que sea el Poder Judicial. Acá hay una manda que hay que cumplir, porque somos parte de una organización internacional, claro. Y esto es, digamos, forma parte de la jurisprudencia, es parte de las obligaciones que tenemos tomar estas opiniones consultivas que tienen un carácter obligatorio, no es que podés cumplir, sino tenés que contemplar y hacerse cargo de esto, ¿no? Así que bueno, para mí me parece que para lo que trabajamos en los temas ambientales es una gran noticia. Por supuesto, la opinión es larga, es extensa, tiene cosas más técnicas, solo traigo algunas cuestiones más generales. Para nosotros, desde el derecho ambiental, es una gran ayuda también porque nos refuerza un poco el camino, ¿no? Así que bueno, ahora hay que atender estas cuestiones y obviamente el funcionario público tiene que estar sabiéndolo, ¿no? Tanto como el operador jurídico, o sea, claro. Digamos, desde el Poder Judicial como institución en sí, como el colega abogado que va a requerir o va a hacer cumplir este tipo de normativas, ¿no? Ya a nivel internacional y sobre todo en Europa y aparte de Estados Unidos hay ya juicios vinculados a los compromisos que los países han hecho vinculados a reducir emisiones y a todo lo que es adaptación, claro. ¿no? Pensando en la vulnerabilidad, pensando en los ecosistemas, en la parte social, o sea, hay ya este tipo de juicios. En Argentina creo que aún no ha avanzado, pero yo creo que esto más tarde que temprano, al final del día, seguramente se va a requerir. Hoy ya hay organizaciones ambientalistas muy fuertes que bueno, están luchando por temas
vinculados a la protección del ambiente y el desarrollo económico, ¿no? Porque esto de desarrollo sostenible tiene eso. O sea, tenemos que encontrarle ese equilibrio. Ya viene un concepto de hace 30 años atrás vinculados a este poder desarrollarnos pensando y preservando el ambiente, que como siempre lo digo, tiene vinculación con el artículo 41 que establece la obligación de así hacerlo para las generaciones futuras, ¿no? Puertas adentro, dentro del país. ¿El COFEMA o las organizaciones ambientales siguen trabajando? ¿Cómo está eso? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Sí, el COFEMA sigue trabajando, siguen estando en las comisiones. La semana pasada hubo una reunión de la Comisión de Cambio Climático. Plata, digamos así, dinero para lo que es la implementación de los planes de respuesta en sí, para proyectos en sí no hay. Hay sí por ahí para capacitación. Las provincias están, o sea, es que hay 3 provincias en las cuales Misiones son las que han cumplido con el plan de respuesta al cambio climático, han terminado todos los procesos. El resto está en distintas situaciones. Hay provincias que todavía no tienen ni siquiera su inventario, otras que ya tienen inventario y están trabajando en el plan de respuesta. O sea, todas las jurisdicciones tienen que cumplir con esta ley porque es obligación, está vigente. Y aparte nos posiciona para poder salir adelante, digamos, a vender y a traer, como yo decía, recursos genuinos a las provincias. Claro. ¿No? En noviembre va a estar la COP de Belém, en Brasil, una COP que esperamos sea muy prometedora para lo que es el mantenimiento y la conservación de los bosques, ¿no? Y también va a tener un tinte social muy importante, que es lo que estamos viendo. Y bueno, estamos esperando de que Argentina participe, aparentemente, no sé, han dicho que van a estar, vamos a ver. Por lo menos a escuchar. Por lo menos, claro. Y las jurisdicciones obviamente tienen que estar, tienen que tratar de ir, participar en los paneles que puedan, hacer ver, digamos, el trabajo que se viene haciendo a nivel territorial, es sumamente valioso. Hoy los temas ambientales, como yo siempre digo, pasan en el territorio y los resuelven los territorios, ¿no? Y por eso es importante que este valor que se tiene desde la jurisdicción sea siempre, digamos, de alguna manera manifestado, comentado, puesto a la sociedad en sí. Estas COPs, ahí uno encuentra a distintos intereses, distintos actores, algunos son muy relevantes y hay que estar siempre en estas Silvia, reuniones. ¿Paraguay participa de estas cumbres y con qué temas? Paraguay participa, obviamente, ellos están trabajando bastante en el tema de cambio climático. También han hecho un acuerdo con un país asiático respecto a esta... La compensación. Sí, y a trabajar sobre el tema también lo que tiene que ver con todo vinculado a transferencia de tecnología y conocimiento. Claro. Estas son decisiones que los toma el país. Argentina no ha tomado ese camino, claro. Pero Paraguay sí. Así que ellos están trabajando bastante bien también. Un país que viene silenciosamente avanzando en muchos temas. Por ahí uno, bueno, espera que se pueda hacer más visible, ¿no? Pero están trabajando y, bueno, y a su vez también otros países en la región como Chile, que está muy bien posicionado en temas ambientales, sobre todo en energías renovables. Bueno, Brasil, que está tratando de encontrar el camino claro. Después de tantos cambios también, ¿no? América Latina siempre ha tenido esa va variando, va cambiando. Va cambiando los gobiernos sí, y avanza, retrocede. Y el ambiente tiene que ser siempre un recurso que se tenga y tiene que ser preservado, ¿no? Silvia, ya que nos queda poquito tiempo, ¿ya? Hablaste de avanzar y de retroceder. ¿Qué opinión te merece la remoción, el traslado, el movimiento, la destrucción, no sé qué palabra ponerle, del quebracho blanco en Villa Allende, en Córdoba? En Córdoba. Mira, yo creo que cuando yo veía esto, digo, acá falló para mí, ¿no? He estado mucho tiempo en el tema de evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana, ¿no? O sea, cómo claro. se llega a la información, cómo se participa a la comunidad y cómo se hace la devolución. Me parece que hubiera sido muy interesante encontrar un punto medio, ¿no? He escuchado, bueno, que en realidad la traza se podría cambiar. Tal vez van a sacar un quebracho blanco de casi 300 años para hacer una traza claro, es casi simbólico, ¿no? Es como decir, a ver, un recurso que, a ver, si hablamos en plata, no tiene valor, ¿no? No es un valor monetario, ¿no? Y me parece que esto del progreso, yo digo, ¿qué es el progreso realmente? Claro. O sea, hay que poner, es casi una pregunta filosófica, ¿no? Si el progreso no va acompañado de consideraciones y de realmente de un apoyo del pueblo. Y bueno, es más o menos, no sé si están así, ¿no? A lo mejor se hubiera podido solucionar con un punto intermedio. Creo que las autoridades en esto fueron muy, digamos,
objetas, ¿no? O sea, no miraron, me parece que yo creo que obviamente se habrá hecho una evaluación de impacto, calculo que sí, pero me parece que era la oportunidad de mostrar que también que hay conciencia, que el hay... sector político, claro. empresarial, tiene que tener una apertura, ¿no? Córdoba ha tenido, tiene un ambiente interesante, ha tenido mucha deforestación también, Claro. y creo que eso es el árbol, más allá de lo simbólico, digamos, creo que Es manifiesta el mensaje, un poco, claro. es un mensaje y manifiesta un poco el interés de la población, que se reconozca el valor cultural, la biodiversidad. A lo mejor podrían haber hecho una modificación de la traza y hubiera quedado el árbol, no sé, a lo mejor podría seguir existiendo, calculo yo. Eso es lo que planteaban los ambientalistas, ¿no? Biólogos, o sea, gente que sí, no... todo el mundo se manifestó a favor, salvo el Estado. He escuchado a biólogos que saben el tema, que no es alguien que puede decir algo por decir, claro. Fundamentos interesantes que me parece que... Creo que Córdoba se perdió la oportunidad de mostrar que se puede trabajar con el desarrollo, digamos, poblacional, urbano y el ambiente. Tiene que ir de la mano, no podemos estar sin esa falsa dicotomía de una cosa u otra. No pasa, eso quedó hace 50 años atrás. Lamentablemente, bueno, no sé qué va a pasar con el árbol. Encima lo corrieron para 20 metros. Sí, o sea, sí, no algo tiene, insólito. O sea, no tiene ninguna razonabilidad. Creo que tenemos que empezar a pensar de una manera distinta, ¿no? Creo que hay que ver el ambiente y el recurso natural con su condición cultural, ambiental y el reconocimiento sobre todo de una sociedad que cada vez espera algo más del sector político, ¿no? Del sector público. Espera que esté un poco más que pueda correr el límite, ¿no? Y que tenga la grandeza de hacerlo, ¿no? Y que se entiendan cuáles son las líneas de trabajo que se impulsa por ahí discursivamente y después en los papeles va para otro lado. Pero buscar un punto medio, claro, porque yo creo que nadie desea no tener una ruta o tener acceso, claro. Pero creo que como se han hecho en otros países y se ha hecho en otros lugares de las provincias, se han mantenido y se ha hecho una adecuación de la traza y aunque por ahí a lo mejor esto incluía un costo adicional, ¿qué pesa más, no? Un pueblo contento con un municipio claro, que totalmente. Se escuche, que pueda entender la problemática del ambiente y una situación de esta que me parece que fue muy digamos, obsecta, ¿no? Sin mirar un poco más allá, ¿no? Sin como decimos los mediadores, sin balconear, ¿no? Sin tener esa mirada un poco más amplia. Así que lamento por la gente que trabajó y que luchó ahí. He visto que gente que estaba... Uno dice, pero es un árbol. Bueno, pero no es solo un árbol. O sea, el que está en el tema sabe que no es solo un árbol, claro. Sino es una conciencia ambiental, social, que deberíamos de respetar de alguna manera. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vos.